Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este tiempo. Estamos hablando de que deseamos de esos sermones biográficos y en especial hablando de la vida de Martín Lutero. 31 de octubre de 1517, hace 503 años que se van a cumplir sobre, para algunos, el nacimiento de la Reforma a través de este monje agustino llamado Martín Lutero. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en este día. Habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, enséñanos de lo que tenemos que aprender y te pedimos, Padre, que en este tiempo de la Reforma que estaremos hablando durante la próxima semana, cerrando el domingo próximo, alusivo a este tiempo, que podamos seguir siendo una iglesia que impacte no solamente en nuestra comunidad de municipio, en nuestro estado, en nuestro propio país y que trascienda como lo que hizo este hombre llamado Martín Lutero. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Recuerde que yo comparto la idea de un teólogo que decía que en la Biblia no hay héroes, que el único héroe era Jesucristo. ¿Está bien? Yo también soy de esa idea. Pero que Dios usa a las personas. Digo, si usó a la burra de Balaam, que no nos use a nosotros, ¿no? Seguimos con este sermón biográfico que tiene que ver con Martín Lutero. Dicen la historia que un día tuvo que viajar Martín Lutero a Roma en un asunto que tenía que ver con su orden y volvió a Alemania muy decepcionado. ¿Qué vio ahí Martín Lutero? Pues toda esta corrupción, este estamento eclesiástico que había y este nivel espiritual y por lo pobre, esta pobreza que había. Y no pobreza en económico, sino esta pobreza espiritual que había. Lutero era un hombre obsesionado por la salvación. Ya lo estuve comentando en los días anteriores de Romanos capítulo 1, 16 y 7, hasta que él leyó esta parte. Entonces su corazón, su mente, su ser, entonces tuvo la paz que él necesitaba. Este monje Martín Lutero, después de salvar la vida durante una tormenta que caía un rayo a su lado, había hecho una promesa precisamente a Santana. A Santana, la historia habla de Santana. Y cumplió pese a que su casa querían que fuera jurista o que fuera abogado. Y se oponían a que él fuera lo que él finalmente fue. Y él dice, voy a dedicarme. Porque se da cuenta a través de este rayo que cae, ¿qué pasaría si él hubiera muerto? Le tenía mucho miedo a los rayos, dicen los escritores, historiadores. Martín Lutero era un monje escrupuloso y obsesionado con el cumplimiento de la observancia, con su salvación. Él se lapidaba porque él decía, estas cosas que no me dejan estar en comunión con Dios, hay que someter a la carne. Como tal, Martín Lutero, al no entrar consuelo ni lograr su paz interior a través de esto que anhelaba, encontró lo que el apóstol Pablo le escribe a los gentiles, donde buscaba precisamente la experiencia de la torre, y llegó a la conclusión que el hombre se salva por la misericordia de Dios y por la fe. El justo por la fe vivirá. Para Lutero el hombre no podía hacer nada. Y su voluntad dependía del combate entre Dios y el diablo. Él decía, no, nadie cooperaba ni actuar bien en su naturaleza, que el único justo era Dios y el hombre quedaba justificado por él y por la fe. Lo que llevaba a confiar plenamente en Cristo en forma incondicional. Se debe tener a Cristo para poder tener esta paz. De otra forma no vamos a poder lograr esta paz. Si usted cree que por sus fuerzas puede salvarse, no es así. Es Cristo a través del Espíritu Santo. Esto es lo que creía Martín Lutero. Y hasta que leyó Romanos. Lea Romanos. Es de las cartas más teológicas que tenemos en la Escritura. Y encuentra esto, Martín Lutero. Era esa fe la que modificaba precisamente las obras con la gracia. La gracia de Dios llega al corazón. Como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, es un don, la fe es un don, Dios lo da, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se encuentra haciendo obras, pero como dice Santiago, hacemos obras donde se muestra la fe.
La fe en Cristo se muestra a través de las obras. ¿Qué trajo en Martín Lutero? Trajo paz. Lo que empezó a provocar que él se distanciara de Roma. Él seguía siendo un sacerdote agustino. El nombre es justo al quedar justificado por Dios, pero pecador en su condición en la tierra. Fíjese, tenía una idea así, el hombre justo y pecador. Justo porque Dios nos declara justificados a través de Cristo, llegando al Espíritu Santo, pero todavía pecadores porque vivimos aquí. No somos perfectos, eso es cierto. Martín Lutero aborreció las leyes y criticó el papado y su poder para conducir estas indulgencias. ¿Cómo es posible que le pidiera a una mujer pobre? No tenía dinero y dijo, pues aunque sea una gallina, da. Y él decía, Roma tiene dinero, ¿por qué le está pidiendo a la gente pobre? Para Lutero, la iglesia era de todos los fieles y su cabeza visible era Cristo, no el papado. Él criticó el papado. La cabeza es Cristo. Por eso, si ustedes ven en lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, el vicario es Cristo, no hay otro vicario. Y ponen al papado como un vicario, que es el representante de Cristo aquí en la tierra. No hay. Eso es lo que criticó Martín Lutero en su momento histórico. Y hoy nosotros no creemos en eso, ¿no? Hay gente que lo va a creer. ¿Está bien? Nosotros no lo creemos. El único vicario es Cristo. No ha habido otro, ni habrá otro. Esto lo llevó precisamente a Martín Lutero a impulsar esta reforma. A lo mejor una reforma que quería hacer en el interior de la Iglesia Católica, no quería hacer algo aparte. Él, historiadores y gente que ha estudiado lo que tiene que Martín Lutero quería una reforma, pero dentro de la Iglesia. Él no pensaba salirse de la Iglesia. Una de las cosas que él impulsó fue el conocimiento de la Biblia. Basó todo su pensamiento precisamente en los textos sagrados. Decía él que la única fuente válida era ir precisamente, y es un postulado reformado, es ir a las raíces, ir a la Biblia. No debe ser interpretada por los demás, sino por cada uno. Y por eso lo llevó a traducir la Biblia al alemán. Son de las aportaciones que hoy están. Dicen los sociólogos que el que en Alemania Martín Lutero haya hecho que la gente leyera en la Biblia en el idioma. Recuerden que no se leía en el idioma. Y entonces él fue el que propició que los cantos y la Biblia se leyeran en el idioma. Y él tradujo la Biblia al alemán. Bueno, le dio el nivel en la traducción. Y esto permitió que Alemania pudiera conocer de Cristo a través de la lectura de la palabra, pero sobre todo el nivel social que impactó Martín Lutero en Alemania. Recuerde que empezó por el Nuevo Testamento cuando lo hizo. De tal manera que él dedujo que había de eliminar esta vida monacal y permitir que los clérigos se casaran. Él fue el que dijo, los clérigos deben de casarse, deben tener esposas. Lo que la Iglesia Católica hoy en día no lo hace, ¿verdad? Lutero contrajo nupcias con Catalina de Bora, una antigua monja. Ella tuvo 3 hijos y 3 hijas. Martín Lutero tuvo 3 hijas y 3 hijos. ¿Qué hablaba Martín Lutero en su pensamiento? Desde esto que tiene que ver con la nobleza y la Iglesia, ha habido un debate teológico que se desencadenó Lutero y que involucró a mucha gente que conocía de la palabra, a muchos religiosos, pero también involucró a los nobles. Todavía este monje agustino llegó a concebir y exponer sus ideas precisamente ante Carlos V. Le dijo, el que había sido coronado emperador ahí en la Dieta de Worms en 1521. Lutero era un hombre muy culto. Había estudiado filosofía, humanidades y que desde joven se destacó académicamente. Lutero fue un escritor prolífico, capaz de usar un lenguaje refinado y a la vez una lengua corriente y un tono mordaz que todo el mundo entendía. Estaba influenciado por estas lecturas del apóstol Pablo, estas lecturas paulinas y por supuesto San Agustín de Hipona, el último padre de la iglesia.
además de esta corriente moderna que habla ahí. La fe no podía alcanzarse mediante la razón, por ello acabó de aborrecer la razón y la filosofía, y a su juicio, decía Martín Lutero, era la ramera del diablo. Se apoyó mucho en las Escrituras. Habla de esto. Lutero no pretendía una incisión en el seno de la Iglesia Católica. Fíjese, no quería que se viniera abajo, no quería ellos. Más bien lo que quería que la Iglesia Católica profundizara y que hubiera una reforma teológica ahí. Y era contestado por Roma. Y esto ocurrió que aumentaba su aversión hacia el papado, lo que tuviera relación con el Vaticano, llamando al Papa una forma constante como el anticristo y la asociaba con el diablo. Lutero dijo, el Papa es el mismo diablo, tiene relación, él es el anticristo y tiene relación con el diablo. Llegó a ganar Martín Lutero la simpatía del príncipe humanista de su época, que era Erasmo de Róterdam. Pero las afirmaciones de Lutero respecto a su libertad humana y esta condición le impedía a él ser libre y obrar el bien, provocó un enfrentamiento con él y con estas publicaciones. Un Martín Lutero que afirmaba que el hombre no era libre y estaba inclinado a hacer el mal, al pecado y a la concupiscencia, hecho que le había atormentado en el pasado. Se apoyaba en las Escrituras, por supuesto. Él era hombre de firmes convicciones. Conforme profundizaba, se convencía más de ello. Pero al final de su vida, en una lucha permanente, se vuelve, dicen algunos sociólogos, más agrio con su fe apasionada. Dicen algunos historiadores que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. Era un reformador. No hay duda que tenía que ser así. Un reformador. Un reformador. Que hoy a lo mejor la iglesia, en su momento histórico, que estaba pegado al dinero, al poder, por eso él mismo protestó. Y de esta enseñanza doctrinal, Lutero era muy inteligente, dio paso adelantado a lo que tenía que ver con la justificación por lo que hacía. La única forma de ser justificados delante de Dios, ¿saben a través de quién es? Y este es un aspecto doctrinal que hace algunos años, en el 2016, precisamente se firma un documento con la Iglesia Católica y las iglesias reformadas donde se entiende que la justificación, es decir, la única forma para ser declarados justo el hombre es a través de Cristo. No hay más. No es a través de un hombre por otro hombre, no. Es Cristo el que trae justificación delante de nuestra vida. Es Cristo que vive a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, que hace que nosotros, Dios nos declare justos. Por eso Lutero decía justos, pero al mismo tiempo pecadores, porque todavía vivimos en este cuerpo, todavía hoy pecador. Y dejando muy claro precisamente esto. Una revolución que vino a ser Martín Lutero en su momento histórico. Después sale Juan Calvino en Suiza, donde se propone y se ve esto. Hubo inicio de numerosas guerras religiosas en su momento histórico, donde llegaba aires de cambio y también en los países. La escala fue grande. Martín Lutero puso en marcha un movimiento que cambió el mundo en su época y que modeló al mundo actual en Occidente. Que Dios bendiga la vida de este hombre, de lo que él hizo, de lo que hoy tenemos. Y por eso hoy la reforma, nosotros venimos de un movimiento calvinista reformado. Reforma que hace Lutero, calvinista porque tiene que ver con Calvino. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús porque tú usas a las personas. Así nos hablas. Nos usas para honra y gloria. Y en su momento histórico esto fue de impacto en aquellos años, hasta lo que hoy conocemos. Hoy por eso celebramos nosotros la Reforma. Y Martín Lutero fue clave en el inicio de la Reforma.